La humanidad ha construido un mundo digital, un mundo donde cada transacción, cada comunicación y cada movimiento está registrado. Desde los servidores que sostienen Internet hasta los algoritmos que deciden qué contenido aparece en tu pantalla. Cada vez que envías un mensaje, cada vez que realizas una compra, cada vez que subes una foto a Instagram, hay un sistema que lo hace posible. Todos estaréis pensando en el conocido Windows, pero para nada, su nombre es Linux. Un sistema que no verás aparecer en anuncios, un sistema que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que está utilizando, pero que lo gobierna absolutamente todo. El 90% de los servidores del mundo corren sobre Linux, el 100% de los superordenadores del planeta lo están utilizando. El sistema Android, que mueve más del 70% de los teléfonos móviles, está basado en Linux. Incluso la propia NASA ha dejado de utilizar Windows para pasarse a Linux en la Estación Espacial Internacional. Pero este sistema no nació en ningún laboratorio con más de millones y millones de euros invertidos. Y por supuesto, para nada fue creado para dominar el mundo. Linux nació de la rebeldía, de la curiosidad de un solo estudiante y de un mensaje en un viejo foro de internet que cambiaría el mundo para siempre. Pero ¿cómo nació Linux? ¿Cómo pasó de ser un proyecto de pasatiempo a gobernar el mundo digital? ¿Por qué se convirtió en la revolución silenciosa que desafió a las grandes corporaciones? Para entenderlo, tenemos que viajar a los orígenes. La humanidad había entrado en una nueva era, una donde se empezó a dejar de utilizar el lápiz y el papel, donde los ordenadores eran gigantes, pesados y tan caros que solo unos pocos gobiernos y universidades podían permitírselos. Y con ello llegaron los primeros sistemas operativos, unos que eran primitivos. Cada ordenador tenía su propio software y no existía un estándar para programar. Si una empresa quería migrar de un sistema a otro, tenían que reescribir todo desde cero. Se necesitaba algo nuevo, un sistema que pudiera ejecutarse en cualquier ordenador. Y en los laboratorios de AT&T Bell Labs, dos ingenieros estaban a punto de crearlo. Sus nombres eran Ken Thompson y Dennis Ritchie. Ellos no solo querían crear un sistema operativo, querían una revolución en la forma en la que los ordenadores se programaban y utilizaban. En 1969 desarrollaron Unix, un sistema operativo pequeño, modular y flexible. Por primera vez, los ordenadores podían ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo, y lo mejor de todo, se podía llevar a diferentes hardware. Pero su mayor innovación fue el lenguaje en el que fue escrito C. Gracias a C, Unix no dependía de una máquina en particular. Podía ejecutarse en distintos tipos de ordenadores sin necesidad de ser reescrito desde cero. Universidades como MIT, Berkeley y Stanford comenzaron a adoptarlo. El mundo de la informática nunca volvería a ser el mismo, pero Unix tenía un problema, y el propio problema era quién lo estaba controlando. Si recordáis, Unix había nacido dentro de la empresa AT&T, una de las empresas informáticas más poderosas del mundo, y que en 1974 tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la informática. Para usar Unix, las universidades y empresas tenían que pagar. No podían modificarlo libremente, no podían compartirlo, el acceso al código estaba restringido. Para muchos programadores esto era un obstáculo. La comunidad universitaria había adoptado Unix como un estándar, pero ahora estaba atrapada en un ecosistema controlado por una corporación. Y fue en este momento cuando surgió un profesor con una idea totalmente diferente. Un hombre que quería desafiar el dominio de Unix. Su nombre era Andrew Tannenbaum. Andrew Tannenbaum era un profesor de informática. Para él, Unix tenía dos principales problemas. Era de propiedad y era demasiado grande para enseñarlo en una sola clase. Así que decidió crear su propia versión de un sistema Unix, uno más pequeño y más accesible, uno que los estudiantes pudieran entender desde la propia base. Así que en 1987 Tannenbaum lanzó Minix, un sistema basado en Unix diseñado para propósitos educativos. Minix era libre, pero no lo suficiente. No era un sistema que estuviese diseñado para la vida real. Y aquí llegamos a un pequeño lugar de Finlandia donde un joven empezó a toquetear Minix. Y en este momento estaba a punto de crear algo muchísimo más grande. En este momento, un joven Linus Torvalds tenía solo 18 años cuando comenzó a explorar Minix.
Pero había algo que no le gustaba. Minix no era lo suficientemente flexible, no estaba diseñado para explotar el potencial de los ordenadores modernos. Aunque cualquiera podía utilizarlo, sus licencias seguían restringiendo modificaciones. Así que tomó una gran decisión: si nadie iba a darle el sistema operativo que él quería, lo construiría por su cuenta. Sin saberlo, Linus Torvalds estaba a punto de encender la chispa de una revolución que cambiaría el mundo digital para siempre. Comenzó a crear el sistema operativo, empezó sin tener absolutamente nada, un simple programa que podía cambiar letras en la pantalla. Después logró que el ordenador respondiera a las órdenes más básicas y a continuación a que pudiera ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo. Linus no tenía ni idea de que estaba creando algo revolucionario, no pensaba en el futuro, simplemente quería divertirse programando. Día tras día el código comenzaba a crecer, se hacía más estable, más funcional, hasta que aquel día Torvalds hizo algo que cambiaría la historia para siempre. El 25 de agosto de 1991, Linus Torvalds publicó un mensaje en un foro de internet llamado Usenet. No estaba anunciando ningún producto, pero lo que todavía no sabía es que acababa de iniciar una revolución. En cuestión de horas, las respuestas comenzaron a llegar. Algunos estaban curiosos, otros estaban emocionados y algunos eran algo escépticos. Comentarios como "no necesitas reinventar la rueda" o "este sistema nunca será mejor que Minix" eran los que comenzaba a recibir Torvalds. Pero había algo diferente en Linux. Era libre, cualquiera podía mejorarlo, no estaba atado a ninguna empresa ni a ninguna universidad. Poco a poco más programadores comenzaron a probar Linux, algunos encontraron ciertos errores, otros hicieron sugerencias y algunos simplemente decidieron contribuir. Linux ya no era solo el producto de un estudiante en Finlandia, Linux se estaba convirtiendo en una comunidad. En los siguientes meses la comunidad creció exponencialmente. Torvalds se encontraba recibiendo mensajes de programadores de todas partes del mundo, gente que nunca se había visto en persona, gente que trabajaba en horarios distintos, en países distintos, pero con un mismo objetivo: hacer que Linux creciera. Pero Linux no era perfecto, al principio tenía problemas de estabilidad, no tenía un entorno gráfico, no tenía controladores para la mayoría del hardware, pero eso no detuvo a la comunidad. Cada día alguien corregía un pequeño error, cada semana alguien agregaba una nueva funcionalidad, cada mes Linux se hacía más grande y más poderoso. Y llegamos a 1992, un año después de su lanzamiento, Linux ya podía ejecutar aplicaciones básicas. Para muchos programadores, Linux se estaba convirtiendo en una alternativa real a los sistemas propietarios. Pero no todos estaban tan impresionados y convencidos con Linux. Andrew Tannenbaum, el creador de Minix, criticó duramente a Linux. Dijo que su arquitectura era anticuada, que nunca sería lo suficientemente rápido, que solo era un simple juguete para programadores. Torvalds respondió con calma. Para él, Linux no era solo una teoría, Linux era práctico, mientras Minix seguía siendo solo una herramienta educativa. Linux se estaba convirtiendo en un sistema operativo real. Y en tan solo 2 años, Linux pasó de ser un simple hobby a un sistema funcional que estaba conquistando la comunidad tecnológica. Empresas como IBM y Red Hat comenzaron a interesarse en el proyecto. Universidades empezaron a adoptarlo en sus servidores y poco a poco el mundo corporativo empezó a darse cuenta. Linux ya no era simplemente un experimento, Linux era una revolución en marcha. Pero no siempre todo iba a ser tan fácil para este sistema operativo. A medida que Linux crecía, empezó a llamar la atención de las grandes corporaciones. Y una de ellas comenzó a declararle la guerra. En paralelo a Linux tenemos que poner en contexto a Richard Stallman, un programador que en 1983 lanzó un manifiesto: voy a desarrollar un sistema operativo completamente libre, compatible con Unix. Y aquí nació el proyecto GNU, un sistema operativo sin dueños, sin contratos y sin restricciones. Las grandes empresas ignoraron a Stallman, pensaron que su idea era una locura, pero poco a poco GNU comenzó a tomar forma. GNU lo tenía todo, excepto una pequeña cosa muy importante: el kernel. Tenemos que saber que el kernel es el corazón de un sistema operativo, el programa que conecta el software con el hardware. GNU tenía muchas herramientas y funcionalidades, pero sin un kernel funcional no podía convertirse en ningún sistema operativo real. Sí que es cierto que GNU contaba con un kernel llamado Hurd que avanzaba demasiado lento.
Así que el tiempo empezaba a pasar y las empresas seguían cerrando su software, por lo que Stallman necesitaba una solución. Fue en ese momento cuando recibió un mensaje de un estudiante finlandés que sin darse cuenta acababa de darle a Stallman exactamente lo que necesitaba. Cuando Linux le contó el proyecto y Stallman vio el kernel que tenía Linux, supo que era la pieza final. GNU tenía todas las herramientas y Linux tenía el motor. Y por primera vez en la historia teníamos un sistema operativo completamente libre. Pero esta unión no terminaría de ser perfecta, ya que Torvalds nunca fue un fanático del software libre. Para él, Linux simplemente era código. Stallman, en cambio, veía GNU Linux como una revolución ideológica, una batalla contra las grandes corporaciones. Así que con esto la comunidad empezó a dividirse. Para Stallman, Linux era parte de GNU, pero para Torvalds simplemente era un proyecto independiente. Pero este es un conflicto que incluso a día de hoy, en 2025, sigue activo. Pero en paralelo a toda esta discusión, el mundo corporativo comenzó a darse cuenta de algo, que GNU Linux ya no era simplemente un experimento, era un sistema operativo real y funcional. Las empresas comenzaron a adoptarlo, los servidores comenzaron a ejecutarlo y las grandes compañías del software se dieron cuenta de la amenaza. El software libre se estaba expandiendo por el mundo y había que pararlo de alguna manera. Por lo que uno de los gigantes del software privado decidió declarar la guerra a Linux. Y es que tenemos que tener en cuenta que a mediados de los años 90 el mundo del software tenía un claro rey. Y su nombre, como no, era Microsoft, con su sistema operativo Windows, ya que Microsoft controlaba el 90% de los ordenadores del planeta. En ese momento la gente no tenía elección, si querías utilizar un ordenador tenías que utilizar Windows. Microsoft tenía acuerdos con prácticamente todos los fabricantes de hardware. Si comprabas un ordenador nuevo, Windows venía preinstalado. No importaba si querías usar otro sistema, ya habías pagado por Windows. Por lo que con todo este dominio, en ningún momento Microsoft tomó en serio a Linux. Pero cuando todo el fenómeno Linux comenzó a tomar forma, Microsoft se dio cuenta de que tenían un pequeño problema, y es que Linux no era un producto, no era una compañía que Microsoft pudiera comprar o aplastar, sino que Linux era una gran comunidad. Miles de programadores en todo el mundo escribiendo código de manera libre, corrigiendo errores, mejorando el sistema de día y de noche. Y poco a poco las empresas comenzaron a notarlo. Linux estaba ganando terreno en los servidores, era más rápido, más estable, más seguro y lo más importante es que era completamente gratuito. Y con todo esto, en 2001, uno de los responsables de Microsoft se le ocurrió decir una de las declaraciones más polémicas que han tenido. No se le ocurrió otra cosa que decir que Linux era un cáncer que dañaba la propiedad intelectual de todo lo que tocaba. Ya que en ese momento Microsoft no sabía cómo competir con Linux, la única forma que tenían de destruirlo era desacreditarlo públicamente. Pero esto no solo no les funcionó, sino que hizo que la comunidad de Linux se fortaleciera. Cada ataque de Microsoft solo hacía que más empresas miraran hacia Linux, que más desarrolladores se unieran al movimiento. La guerra se estaba inclinando en contra de Microsoft. Esto generó más tensiones dentro de la compañía Microsoft, y cuando vio que no podía destruirlo de frente, intentó hacerlo por las sombras. La compañía comenzó a firmar acuerdos de patentes con empresas tecnológicas, diciendo que Linux violaba su propiedad intelectual. Estaban intimidando a las empresas para que pagaran por utilizar Linux, a pesar de que no tenían control sobre el sistema operativo. Y en medio de esta batalla histórica, uno de los gigantes de la tecnología y socio de Microsoft decidió pasar todos sus sistemas a Linux. La compañía IBM dio la espalda a Windows. Seguido a esto, otras empresas comenzaron a seguir el mismo camino. Para finales de los 2000, Linux ya no era una alternativa rebelde, era la base del mundo digital moderno. Microsoft había perdido la guerra. Y con toda la guerra ya perdida para Microsoft, en 2016 ocurrió algo impensable. Microsoft, la misma compañía que llamó a Linux un cáncer, hizo un anuncio que nadie esperaba. Habían rendido las armas. El mismo gigante que intentó destruirlos anteriormente, ahora lo estaba adoptando. El software libre había ganado la batalla. A día de hoy, el mundo por fin ha cambiado y lo que simplemente comenzó siendo un proyecto de un estudiante finlandés se ha convertido en la base de Internet.
Actualmente Windows y Mac siguen dominando a nivel de escritorio, pero lo que realmente importa, que son las bases en las que se establecen todos los servidores de internet, siguen siendo Linux. Y algo que a día de hoy es lo más importante es la inteligencia artificial. Desde los asistentes de voz hasta los algoritmos que deciden qué verás en las redes sociales son parte de la IA. Pero hay algo que la mayoría no sabe: las inteligencias artificiales más avanzadas del mundo corren sobre Linux. Porque en la guerra de la computación, Windows ya no es suficiente. Los desarrolladores de IA, los ingenieros más avanzados del planeta, han elegido Linux. Y no es porque sea gratuito, no es porque sea diferente, sino porque Linux es el mejor sistema operativo que nadie ha creado. Así que con todo esto solo nos queda decir que cuando Stallman creó el proyecto GNU, cuando Linus Torvalds creó el proyecto de Linux, ninguno de ellos pensaba que Linux llegaría a los superordenadores, que Linux llegaría al espacio o que Linux llegaría a la inteligencia artificial. Simplemente era el proyecto de dos jóvenes ambiciosos con ganas de cambiar el mundo. Y lo mejor de todo de este sistema operativo es que tú también puedes empezar a utilizarlo. No necesitas permisos de una empresa, no necesitas tener dinero, simplemente un ordenador y ganas de empezar a utilizar Linux.